Hoy es nuestro estudio número 5 sobre las profecías de Daniel, capítulo 7, el cuerno pequeño. Gracias porque cada uno de ustedes comparten los videos a los diferentes países mis hermanos que se conectan. Les saludo esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Comenzamos entonces hoy la secuencia de este estudio impresionante de las profecías que venimos estudiando a través de la Biblia y a través de la historia. El capítulo 7 del libro de Daniel, nos podríamos quedar todo un año hablando solamente de este capítulo y hemos tratado de resumir el verso número 5, pero por más que me esfuerzo, no puedo pasar el verso 25 sin hacer ciertas aplicaciones, ciertos estudios profundos que tengamos que ver aquí con este versículo. Lo leo una vez más, el capítulo 7, el verso 25 de Daniel. Dice así, hablando del cuerno pequeño: y hablará palabras en contra del Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El día de ayer, no estuvimos saliendo, pero el día de anteayer estuvimos hablando sobre la identidad del cuerno pequeño a través de la historia. Yo les dije claramente que a través de la historia siempre ha existido la línea del historicismo, la que ha identificado al cuerno pequeño con el poder de la iglesia que salió de Roma. Así lo creían los reformadores, así lo han creído también a través de los años. Por 19 siglos esta enseñanza siempre fue así, dentro del mundo protestante, dentro de la iglesia que no es la iglesia católica, a pesar de que desde Irineo de León hasta Jerónimo del 420 lo venían prediciendo que se levantaría después de la caída de Roma. Así fue lo que aconteció. Pero hay una cosa muy interesante que quiero yo analizar con ustedes esta tarde. Es en el capítulo 7, el verso 25, que sigue hablando del cuerno pequeño. El verso 24 está hablando del cuerno pequeño que saldría de en medio de la división de la cuarta bestia. Ayer yo hablé que la cuarta bestia era Roma y que su división es que Roma se dividió en 10 imperios, claro que sí, a partir del año 476, ¿verdad? Los suevos, visigodos, anglosajones, los francos, los alamanes, los burgundios, los lombardos, los érolos, los vándalos y los ostrogodos. Yo les dije que Roma se dividió así, y eso ustedes lo pueden verificar en la historia universal. Esto no podemos negarlo, pero de en medio de ellos hablamos del poder del cuerno pequeño, lo que hizo, de su supremacía hablamos. Hoy quiero centrarme en el verso 25, cuando dice: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, identificando quién es el cuerno pequeño. Ayer hablamos claramente, y soy redundante en esto, que el único poder identificado como el cuerno pequeño es la iglesia que salió de Roma, el que tuvo la supremacía sobre estas naciones que conformaron la Europa antigua, ¿verdad? Y que hoy, pues por lo menos, se tiene entendido muy claramente que 7 naciones de lo que fue en esa división existen hoy. Por ejemplo, los suevos son Portugal, los visigodos en la actualidad son España, los anglosajones son Inglaterra, los francos son Francia, los alemanes son Alemania, los burgundios son Suiza, los lombardos Italia. Estos 7 naciones existen. Los vándalos, los érolos, los ostrogodos no existen porque fueron derribados por el poder de la iglesia. Esto lo sabemos claramente. Y ustedes me imagino que lo han investigado ya, porque ayer yo estaba dando suficientes evidencias y material con respecto a esto. En fin, el detalle tan importante que la Biblia nos habla en este momento es Daniel 7:25, que dice que el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. Ahora, yo quiero que nosotros hagamos una dinámica así. Hagamos una dinámica juntos. Primeramente, yo quiero que comprendan algo bastante importante. El único poder, escuchen bien, esto no van a poder refutar ustedes. La única iglesia que se atrevió a anular 2 mandamientos de los 10, adivinen qué iglesia es y cuándo lo hizo. Yo quiero que ustedes
si ustedes tienen un catecismo de la Iglesia Católica, busquen en el catecismo los 10 mandamientos de la ley de Dios y compárenlo con Éxodo capítulo 20, porque ustedes van a ver que en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos de lo que Dios le dio a Moisés. Ojo, los 10 mandamientos son los únicos mandamientos que Dios no le inspiró a Moisés, ni lo dictó a Moisés, sino que Dios mismo lo escribió uno a uno. Esto lo encontramos en Éxodo 31:18 y en Éxodo 32:16. Esto es así. Miren lo que dice Éxodo 31:18 y Éxodo 32:16. Voy a leer solamente rápido. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mira lo que dice Éxodo 32:16. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. En primer lugar, lo que yo no entiendo es cómo es que la gente a los 10 mandamientos le llame ley de Moisés. En primer lugar, Moisés no escribió esto. Es la ley de Dios. ¿Sí? Miren, doy un reto aquí a cualquiera que pueda escribir un mensaje donde me demuestre que los 10 mandamientos son ley de Moisés. ¿Sí? Beto Villalobos, tú que estás ahí y dices que yo soy un charlatán, te reto aquí públicamente a mostrar la evidencia de que los 10 mandamientos sean ley de Moisés. Ni el autor es Moisés, ni el escritor es Moisés de los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahora, de los 10 mandamientos que Dios lo escribió uno a uno con su dedo, Dios le ordenó a Moisés que esos 10 mandamientos sean puestos dentro del arca del pacto, donde estaba la mismísima presencia de Dios. Pero Dios le ordenó a Moisés escribir un libro donde ahí Moisés plasmó otros mandamientos que Dios le dio. Pero este libro que había escrito Moisés, Dios le ordenó que lo pusiera fuera del arca del pacto. Mira, no es lo mismo. La ley que Moisés escribió, al cual se le llamó teológicamente la ley de Moisés, fue escrita por Moisés, pero Dios se lo dio. Dios se lo dictó. Pero los 10 mandamientos tienen una gran diferencia porque estos 10 mandamientos lo escribió Dios con su propio dedo. Sí, uno a uno. Los 10. Y estos 10 mandamientos están registrados en el libro de Éxodo capítulo 20. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 2 tipos de ley. Una ley que fue escrita por Moisés. Otra ley que fue escrita por Dios. Una ley que fue escrita en piedra. Otra ley que fue escrita en un libro. Moisés la escribió en un libro aparte. Una ley que fue escrita, puesta dentro del arca del pacto, y otra ley que fue puesta fuera del arca del pacto. Una ley que el autor es Moisés, no porque Moisés lo inventó, sino porque él lo escribió, aunque Dios se lo dio. Ahora, ¿de cuál de estas 2 leyes Jesús anuló algunas? ¿De la ley de Dios que escribió él mismo o de la ley de Moisés? ¿De cuál de estas 2 leyes se anularon? Una ley era dirigida a Israel, la otra es ley universal. ¿Por qué? Voy a hablar que los 10 mandamientos son leyes universales, donde está: no mates, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no tengas dioses ajenos. Dentro de esos 10 mandamientos está el primero que dice: no tengas otros dioses ajenos delante de mí. Así dice el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice, ¿sí? El segundo mandamiento dice lo siguiente: no te hagas imágenes, ni las honres. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ese segundo mandamiento de los 10 no aparece en el libro, en el catecismo de la Iglesia Católica. Ese mandamiento, en los 10 mandamientos, ustedes revisan los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, ese mandamiento no aparece. Mi pregunta es: ¿quién lo cambió? ¿Por qué está suprimido ese mandamiento? Qué raro que ese mandamiento de los 10 no aparezca en el catecismo de la Iglesia. Yo te voy a dar un reto y tú entra ahorita
a Google y pone los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y ahí va a salir los 10 mandamientos donde no vas a encontrar dos. No vas a encontrar el segundo mandamiento que dice no te hagas imágenes ni las adores, ni vas a encontrar el cuarto mandamiento que dice acuérdate del día sábado. Esos dos mandamientos no lo vas a encontrar dentro de los 10 mandamientos de la Iglesia. ¿Sí? Ahora, en realidad, yo les reto a hacer eso. Quiero ver que ustedes son genios. Yo sé que ustedes son gente de estudio. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, si existen entonces dos tipos de ley, la ley que escribió Dios y la ley que escribió Moisés, ¿de cuál de estas dos se anularon? Obviamente que lo que se anuló es lo que estaba en el libro que escribió Moisés. Habían leyes como las leyes ceremoniales, como la ley levítica, la ley de las primicias, la ley del diezmo, la ley de sacrificar animales, la ley de la circuncisión, la ley de fiestas solemnes, la ley, todas esas leyes, ¿sí?, que estaban dentro de la ley de Moisés, que Moisés escribió en un libro. Cuando Cristo vino, se anularon de allí ciertas leyes. Pero no me digas que se anularon de los 10 mandamientos, ¿ah? Hay gente muy ignorante que piensa que Cristo vino a clavar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no pueden ser clavados. ¿Por qué? Porque matar sigue siendo pecado, robar sigue siendo pecado, cometer adulterio sigue siendo pecado, hacerse imágenes y adorarlas sigue siendo pecado, codiciar sigue siendo pecado. Y si todos esos mandamientos siguen siendo pecado, la pregunta es, ¿quién te engañó a ti? Que de los 10 mandamientos se han quedado con 9. Porque el evangélico pentecostal solo respeta 9 y el católico solo respeta 8. ¿Sí? Y esto hay que decirlo claramente y públicamente. ¿Por qué como iglesia evangélica nos hemos acostumbrado a predicar 9 mandamientos? Le decimos a la gente, le decimos a la iglesia católica, pobre católico, adorando imágenes, ¿acaso no dice Éxodo 20? Y buscamos Éxodo 20 y decimos el segundo mandamiento de Éxodo 20 dice, no te harás imágenes ni las adorarás. Pero cuando vamos más abajo al cuarto mandamiento, esto ya no aplica para nosotros. O sea, le culpamos al católico por transgredir el segundo mandamiento, pero cuando el católico nos dice a nosotros, ¿y ustedes qué pasa? Que no guardan el cuarto mandamiento. Nosotros también decimos, no, es que ese mandamiento no es para nosotros. ¿Cómo que no es para nosotros? Si los 10 mandamientos están en vigencia, los 10, no hay pruebas ni bíblicas, ni históricas de que el sábado haya sido quitado de en medio de los 10 mandamientos. No existe eso. Tómense la tarea de hacerlo. ¿Sí? Podemos tener, si quieren, una plática sobre los padres de la iglesia y la opinión sobre esto. Podemos hacer una aclaración sobre cómo es que el sábado fue cambiado por el domingo, quién lo hizo, pero no existe la evidencia bíblica ni histórica de que lo haya hecho Jesús o los apóstoles. Esto no aconteció jamás. Solamente es una gran mentira. Ahora, pero el detalle es que el libro de Daniel, capítulo 7, ¿sí?, 25, hablando del cuerno pequeño, dice que él, o sea, el cuerno pequeño, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Ahora, muy bien. Entonces, ¿a quién la Biblia le aplica como el principal responsable de cambiar los tiempos y la ley? A la iglesia que salió de Roma. Ahora, existen suficientes documentos históricos para demostrar que la que cambió el sábado por el domingo fue la Iglesia Católica. ¿Sí? De eso sabemos claramente. Pero ya desde el segundo siglo se dieron la tarea de hacer este cambio. Y voy a hablarles un poquito de la siguiente manera. Miren, nosotros sabemos que Cristo resucitó el primer día de la semana, por lo menos eso se ha creído por 20 siglos. Ahora, en el siglo XX, salió una iglesia donde dice, no, Cristo resucitó un día sábado, bueno, en fin. Pero hay suficientes evidencias para refutar ese punto, ya que la Biblia y la historia nos demuestra que Cristo sí resucitó el primer día de la semana. Eso es irrefutable. No quiero discrepar sobre ese tema, pero
Estas, según las fuentes bíblicas e históricas, tenemos suficientes evidencias para mostrar que Cristo sí resucitó el primer día de la semana. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que el primer día de la semana llegó a ser y a reemplazar al sábado como día del Señor? Eso no existe, por más que lo busquen. Hemos analizado en esta página los versículos de Colosenses, hemos analizado los versículos de Hechos 27, hemos analizado 1 Corintios 16:2. No existe evidencia alguna. No existe, por más que lo busquen. ¿Sí? Cuervo, ya hemos analizado lo que es Colosenses 2:16 que está citando. Hemos refutado inclusive ese texto. La primera pregunta que yo quiero hacer al público es la siguiente. Díganme, ¿los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo se quedaron con 9? Díganme sí o no. Sobre todo les hablo a los que dicen que el sábado ha sido sacado de ahí. Díganme. A ver, yo quiero verlos aquí. Los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo, ¿sí? 10 mandamientos donde dice no mates, no robes, no cometas adulterio y no te hagas imágenes, honra a tu padre y a tu madre, no codicies, no hables falso testimonio, donde está el sábado inclusive. Esos 10 mandamientos se han quedado con 9. ¿Sí? Muy bien, José. ¿Nos puedes poner la evidencia bíblica donde los 10 mandamientos se han quedado con 9? Yo quiero ver esa evidencia. O sea, hoy día yo escucho a todo pastor evangélico decir, vamos a hablar de los 10 mandamientos, y al final termina hablando de 9. Pero ¿dónde está la evidencia donde solo un mandamiento de los 10 se hayan anulado y estén en vigencia 9? ¿Ah? Porque todo pastor evangélico pentecostal, y se lo digo con autoridad moral, todos nos paramos en el púlpito a hablar los 9 mandamientos. No decimos así, decimos los 10 mandamientos. Vamos a hablar hoy de los 10 mandamientos. Pero, ¿qué evidencias mostramos para decir de que uno ha sido anulado? ¿Sí? Ahora, yo les doy otro reto. Otro reto. Pongan ahí, googleen al toque. Es la herramienta más rápida. Googleen. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Y póngame aquí la respuesta. Por favor, pónganmelo. Vamos a las fuentes históricas. No a lo que ustedes respondan. Quiero que alguien tome una captura y ponga aquí. Escuchen bien lo que van a poner. Mi hermano Carlos Pineda, ¿cómo estás? Pongan ahí. ¿Quién cambió? Escriban así, escriban ahora. Ustedes mismos escríbanlo ahí. ¿Quién cambió el sábado por el domingo? Y póngalo acá. Quiero verlo yo con mis ojos. ¿Ya vieron la respuesta? Ah, muy bien. La respuesta, ustedes la saben. No fue Dios. No fueron los apóstoles. ¿Fue quién? Muy bien. El poder de la Iglesia Católica. Correcto. Sí, muy bien. José dice los romanos. No fue los romanos. Fue la Iglesia que salió de Roma. Eso sí es cierto. En otras palabras, Daniel 7:25 dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién? Neto, correcto. Ahora, yo quiero comentar un poquito sobre esto. Miren, ve. Si bien es cierto, los primeros cristianos, cuando hablamos a finales del siglo I, los primeros cristianos, al ver que Cristo resucita un domingo, le llamaron al domingo el día de la resurrección, el día del Señor. Fuentes históricas como la Didache, padres de la iglesia como San Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, San Justino, San Aniceto, entre otros padres de la iglesia, empezaron a llamarle al domingo el día del Señor, pero no fue discutible de que la transferencia de ese día haya pasado, o sea, de la transferencia del sábado haya pasado al domingo. No, aunque ellos sí decían que el día domingo era el día del Señor por la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó, nunca se le atribuyó al domingo la solemnidad específicamente del sábado, hasta la llegada de Constantino, cuando Constantino pone y obliga a la gente a observar el domingo como día ya de adoración. ¿Me explico? Las fuentes históricas que yo las tengo, y si quieren yo las comparto con ustedes a todo el que me escriba por privado, yo se lo voy a dar, donde yo tengo documentos históricos que demuestran que el sábado fue guardado el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, y la línea desde el siglo I hasta hoy. No ha sido perdido esa línea. Así que hay gente que a mí me escribe y me dice,
El sábado es una doctrina de los adventistas del séptimo día. Yo digo, esa gente que habla así debe estar loca. En primer lugar, debe estar loca, porque piensan que el sábado es guardado a partir de los años 1844 en adelante, cuando tenemos toda la evidencia histórica del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, sexto siglo, séptimo siglo, octavo, noveno. Dime de qué siglo quieres que te demuestre quiénes lo guardaban y yo te lo pongo la evidencia. Se lo pongo. Dime tú, ¿de qué siglo quieres que te lo ponga? Yo te voy a poner la evidencia histórica, quienes guardaban el sábado en ese siglo, antes de la existencia de la iglesia adventista, que apareció en los años 1844 en adelante. ¿Sí? Así que cuando a mí me dicen los adventistas son los que enseñaron a guardar el sábado, yo digo, esta gente debe estar loca, porque piensan que el sábado se guarda por todo de 1844, cuando hay 18 siglos que ya se guardaba el sábado antes de la aparición de la iglesia adventista. Y te lo dice un pastor que ni siquiera tiene vínculo con la iglesia adventista del séptimo día. El gran detalle es que ni siquiera los mismos adventistas conocen bien este tema y a profundidad. ¿Sí? Ahora, Cueva dice, yo quiero saber por qué Pablo dice que nadie te juzgue. Muy bien, yo tengo un buen tema sobre eso, mi hermano. Escríbeme al WhatsApp y dime, yo soy Cueva o Cuervo y quiero que me envíes ese video. Yo te voy a enviar donde refutamos Colosenses 2:16 extraordinariamente. Bien, aquí lo que estoy diciendo es el detalle importante. El único que cambió la ley de Dios o que quiso cambiar la ley de Dios fue la iglesia que salió de Roma. Esto ustedes no lo van a poder negar. El problema no es eso. Ese no es el problema. El problema es que si lo cambió para la iglesia católica, bueno, la iglesia católica se rige de la siguiente manera. Para ella, la Biblia no tiene la última palabra para la iglesia católica. La iglesia católica se basa en tres cosas: en la Biblia, en la tradición y en lo que diga el magisterio de la iglesia, la declaración del Papa, en otras palabras. Así que mira, ve, escúcheme bien. Así que si la Biblia dice sábado, eso no es relevante para un católico, mientras que la tradición diga domingo. Y hay mucha evidencia histórica de padres de la iglesia que al domingo le llamaron el día del Señor, pero que ellos no estaban dispuestos a cambiarlo por el sábado, pero sí le llamaban al domingo el día del Señor por la resurrección de Cristo. En la Biblia ni en la historia no existe que Jesús o que los apóstoles hayan transferido la santidad del sábado al domingo. No existe eso. Eso que lo llamaron el día del Señor al domingo, sí. ¿Por qué le llamaban el día del Señor? Porque Cristo resucitó. Pero nadie le atribuía al domingo la santidad del sábado. Nunca, jamás nadie. Y nadie se atrevió a quitar el sábado para poner el domingo hasta la llegada de Constantino. De la llegada de Constantino en adelante, se hizo la transferencia del sábado al domingo. Por eso es que el Papa, ¿cómo se llama este Papa? Silvestre, a los que guardaban el sábado en el cuarto siglo, les hostigaba y declaró que el sábado sea un día que la iglesia debe dejar de guardarlo. O sea, quiere decir que el Papa luchaba en el cuarto siglo contra los que guardaban todavía el sábado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había gente que guardaba el sábado y no era judía, era gentil. ¿Por qué ellos lo hacían? Porque habían llegado a una conclusión única, de que los 10 mandamientos están en vigencia. No hay historia para demostrar de que el sábado haya quedado en el pasado. No existe eso. La iglesia del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo entendía como yo estoy entendiendo ahora. Por 5 siglos, 500 años después de Cristo, la iglesia seguía guardando el sábado. Y hay suficientes pruebas históricas para demostrar esto. El que me diga que no es un mentiroso. Nosotros le mandamos. Sí, que alguien nos escriba al WhatsApp y nos diga, yo quiero ver esas fuentes históricas, le enviamos un PDF completamente gratis para que vea. O si alguien me diga, yo quiero ver que la iglesia haya guardado el sábado en el siglo VI, se lo envío. Solamente para refutar la idea de que el sábado es de los adventistas del séptimo día, del siglo XIX. No, el sábado viene desde la iglesia primitiva. Así que nada que ver con deshacerse de ese día. Nada que ver. No existen pruebas bíblicas históricas de que los 10 mandamientos se hayan quedado con 9 y que uno hoy ya no debemos de guardarlo. ¿Pero quién hizo ese trabajo? Daniel 7:25. El cuerno pequeño pensará cambiar los tiempos y la ley. Ahora yo les doy un reto. ¿Qué iglesia
cambió los tiempos y la ley? Pregunto, ¿qué iglesia? ¿Es la única iglesia? La declaración, ellos documentalmente dicen, nosotros hemos tenido la autoridad de cambiar el sábado por el domingo. La iglesia se atribuye eso. Constantino lo hizo. Y así que, si esto a ustedes no les gusta, no es problema mío. Yo simplemente estoy informando cómo fueron las cosas. No podemos decir nosotros hoy predicar y engañar a la gente diciendo, hermanos, hablemos sobre los 10 mandamientos y al final terminemos citando solo 9 y diciendo que uno lo hemos echado a la basura. Les voy a decir cómo entiende la iglesia evangélica. La iglesia evangélica entiende así los 10 mandamientos. El primer mandamiento hay que guardarlo porque es de Dios. El segundo mandamiento hay que guardarlo porque es de Dios. El tercer mandamiento hay que guardarlo porque es de Dios. El cuarto mandamiento, no es de Moisés. Ese es el sábado de Moisés. Bótenlo a la basura. El quinto mandamiento es de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento, no mates, es de Dios. Luego, no cometas adulterio, es de Dios. Todos son de Dios menos uno. Así entiende el evangélico. El evangélico pentecostal entiende que 9 mandamientos son de Dios y uno es de Moisés. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que Dios escribió 9 mandamientos y le dijo a Moisés, ya venga, ponga acá usted, escriba ahí el sábado. El sábado es tuyo y yo de mí son los 9, porque va a haber evangélicos, protestantes, de lo que sea, que van a entender así, que van a guardar solamente mis 9 míos y el tuyo lo van a quitar. O sea, el evangélico entiende así, entiende que Dios escribió 9 mandamientos y que uno lo botó a la basura. El que hizo eso fue la Iglesia Católica. Yo a la Iglesia Católica lo entiendo y no me meto en lo que ellos hayan definido. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de un católico, la Biblia no tiene la última palabra. Lo que tiene la última palabra es la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y si el magisterio de la Iglesia diga algo contrario a la Biblia, ellos creen en el magisterio de la Iglesia. Punto. Entonces, pero yo como pastor evangélico y tú como cristiano evangélico, mi pregunta es, ¿a quién le das tú la última palabra? ¿Al magisterio de la iglesia? ¿A la tradición? ¿O a la Biblia? Nosotros somos solo Biblia, ¿verdad? Nosotros somos solo Biblia. Muy bien. Si nosotros somos solo Biblia, ¿dónde encontramos el domingo como día del Señor? En la Biblia. No existe. Eso sí existe en la tradición y en el magisterio de la Iglesia Católica. Ahí es cuando yo les digo a los hermanos evangélicos, ustedes son católicos y eso no les gusta. Eso no les gusta que yo les diga. Yo les digo eso porque es cierto. Mira lo que dice Néstor, Hechos 27, le hemos refutado hasta el cansancio. Hechos 27 es un tema donde no nos habla ni siquiera de un culto de día. Ese culto era de noche y se reunieron a hacer la cena del Señor. Mi pregunta, Néstor, es para ti. La noche que se reunieron en Hechos 27, ¿qué noche era? ¿Era sábado en la noche o era domingo en la noche? Respóndeme esa pregunta, porque ahí no hay reunión de día. Hechos 27 es una reunión nocturna y se reunieron para hacer la cena del Señor. Ahí no estaban guardando el domingo. Pero mi pregunta es, para ti, ¿qué noche es de Hechos 27? ¿Era sábado en la noche o era domingo en la noche? Respóndeme esa pregunta. Ahora, sigo. Les digo bien claramente que el único poder que cambió el sábado por el domingo se le atribuye a la iglesia. Ahora, lo que estaba diciendo es lo siguiente. Escuchen esta parte bastante interesante. Yo hablo con cristianos evangélicos y saben lo que me dicen, pastor, nosotros no le creemos a nadie, nosotros le creemos solo a la Biblia. Y sí, qué bonito, le digo, sí. Yo te puedo demostrar a ti que lo que acabas de decir es mentira. Me dicen, no, ¿cómo es posible que me vas a demostrar a mí que yo no creo en la Biblia? Sí, le digo, yo te voy a demostrar que tú eres católico. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y me dice, ¿cómo que yo soy católico? Sí, tú eres católico. ¿Y cómo? Pero no, yo soy pura Biblia. ¿Sí? Muy bien, vamos a Éxodo 20. Agarra tu Biblia conmigo, vamos a Éxodo 20. Ahora, mira, aquí en Éxodo 24, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Esta es Biblia, sí o no? Muy bien, te pregunto, ¿tú guardas el sábado? Y me dice, no. ¿Qué día guardas? El domingo. Muy bien. ¿Y dónde está en la Biblia el domingo? ¿Dónde está? Y me sacan Hechos 27. Y le digo, ¿en qué parte de Hechos 27 dice que el domingo es el día del Señor? Es más, en Hechos 27, la reunión de los discípulos, sí, no de todos los 12 discípulos, eran los discípulos de Troas los que se reunieron ahí, gente de la iglesia de Troas, que se reunieron para hacer la cena del Señor. Fue de noche. Esa reunión fue nocturna. Ahí no estaban guardando el domingo. Ahí estaban reunidos para hacer la cena del Señor, cosa que se hacía desde el siglo I. La cena del Señor en la noche. Y yo le pregunto, ¿dónde en la Biblia habla que el domingo es el día del Señor? No te dije dónde estaban los discípulos celebrando.
Me llevan a Juan 20:19, donde dice, los discípulos estaban reunidos ahí, Cristo apareció. Sí, pero a Cristo apareció que había resucitado, pero ¿dónde dice que estaban guardando el día domingo como día del Señor? Es más, ellos estaban reunidos y ni siquiera habían sabido que Cristo había resucitado, porque cuando Cristo aparece les regaña por qué no creyeron en Él que había resucitado. O sea que ¿cómo pueden estar guardando el día del Señor si ni siquiera habían creído que había resucitado? ¿Dónde está la evidencia? Yo les digo, el WhatsApp está aquí en el link arriba, en el perfil, ahí dice WhatsApp, ahí lo escriben. Pero bueno, este es el detalle, que la iglesia evangélica se volvió católica en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí yo les demuestro que ustedes guardan el domingo basados en la tradición de la iglesia católica y basados en el magisterio de la iglesia católica, porque Biblia no tienen para eso, y les reto a ustedes, les doy un reto, yo lo voy a bendecir a aquella persona que me demuestra con evidencias bíblicas donde el sábado ha sido reemplazado por el domingo. ¿Sí? Como no hay eso, nos hacemos católicos y agarramos argumentos católicos y textos católicos y nos vamos a la historia católica y a la patrística católica y al magisterio de la iglesia católica y ahí nos volvemos católicos, ¿verdad? Ahí nos volvemos católicos. Cuando se trata de acusarle al católico de violador del segundo mandamiento, decimos, ay, pobre católico adorando imágenes, pobre católico, mira lo que dice Éxodo 20, citamos los 10 mandamientos. Pero ¿para qué le citas a Éxodo 20 al católico si tú mismo dices que la ley ya está anulada, los 10 mandamientos están anulados? Si están anulados los 10 mandamientos, entonces anula todo, pues no solamente uno, anula todo. Si los 10 mandamientos están anulados, no matar ya no es pecado, no robar ya no es pecado, no cometer adulterio no es pecado. Porque si tú dices que Cristo anuló los 10 mandamientos y por eso ya no se debe guardar el sábado, entonces anula todos los mandamientos, no solamente uno, anula todos. Pero ¿dónde está la evidencia? Yo puedo pasar toda la tarde aquí preguntándoles a ustedes, ¿dónde está la evidencia bíblica de que el sábado ha sido anulado y haya puesto el domingo como día del Señor? ¿Dónde está eso? Pero eso es la basura que nos enseñan hoy en la iglesia. Y lo digo basura porque es así. Porque han cambiado la Biblia por la tradición y por el magisterio de la iglesia. Lo han cambiado. Iglesia evangélica, lo han cambiado. Y a mí me parece muy injusto. Claro, me parece injusto que la mayoría de cristianos, cuando yo hablo de este tema, me dicen, ay, apareció un evangélico adventista. Yo les voy a invitar que vengan aquí a visitarme, sobre todo los que son de Lima. Y vienen pastores de diferentes lugares, nos visitan gente, nos visitan todos los sábados, nos visitan gente de todo lado. ¿Sí? Por curiosos, como se dice aquí en Perú, por sapos o por qué. Pero vienen a visitarnos. Y se van desengañados. Y, no eres adventista, ¿verdad? No somos adventistas, somos evangélicos. Y de diferentes partes del Perú vienen a visitarnos personas que han estado dentro de la iglesia evangélica y que han comprendido lo que yo estoy diciendo. Y lo voy a denunciar siempre, voy a decir que el domingo es una fraude dentro de la iglesia, es un fraude. Pregúntale a tu pastor y dile, ¿cómo es posible que nosotros digamos que los 10 mandamientos están en vigencia, pero al mismo tiempo no guardemos un día que es el cuarto mandamiento? O sea, ¿está vigente el cuarto mandamiento o no? O sea que Cristo anuló con su muerte un mandamiento y 9 lo dejó en vigencia. A ver, mira lo que dice, a ver, se me fue. A ver, déjame ver si es que aquí. Estos argumentos son tan básicos, tan simples de refutar. Pero bueno, se me fue. Se me pasó ahí alguien, creo que Ronald o Rolando, alguien estaba mirando allá. Ramos Reyes dice, el sábado no fue anulado porque es un pacto entre los israelitas y Dios solamente. ¿Sí? Muy bien. Ramos, yo te hago una pregunta. Cuando Dios santificó el sábado, en Génesis capítulo 2, mira, Génesis capítulo 2, Dios santifica el sábado. Mi pregunta es, ¿para quién santificó el sábado Dios ahí? ¿Estaban los israelitas ahí? No estaban, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Dios no santificó el sábado cuando sacó a Israel de Egipto, que acontecieron entre Génesis capítulo 2 hasta salir del Sinaí? Estamos hablando de 2448 años. ¿Por qué Dios santificó el sábado
¿Por qué Dios no santificó el sábado cuando lo sacó a Israel de Egipto y se los dio? Porque Dios santificó el sábado 448 años antes de que Israel salga de Egipto. ¿Ah? Mi pregunta es, ¿desde cuándo el sábado fue santo? ¿Desde cuándo? Pregunto, ¿desde cuándo el sábado fue santo? ¿Desde que Dios lo santificó o desde que los israelitas salieron de Egipto? Es más, Dios no solo le dio a los israelitas el sábado, les dio los 10 mandamientos. No se lo dio solo el sábado, le dio los 10 mandamientos. Y si le dio a él los 10 mandamientos, ¿por qué los 9 siguen siendo vigentes para ti como gentil y el sábado no? Esa es mi pregunta. Pero es interesante. Lo que yo estoy afirmando esta tarde es que el único responsable de cambiar el sábado por el domingo es la Iglesia Católica. Es el único responsable. No existe otra denominación. Los evangélicos solo son títeres de la Iglesia Católica. Son católicos. Dicen que nosotros hemos salido de la Iglesia Católica. Mentira, salieron de la Iglesia Católica, pero siguen respetando esa doctrina católica. Y por más que se revuelquen de cólera, como Gloria León, no van a poder refutar. Pueden llorar todo lo que quieran, pueden renegar todo lo que quieran. Yo aquí no estoy para complacer a nadie. Yo aquí me paro como Martín Lutero y digo, pruébeme con las escrituras que estoy equivocado. Sí, y Martín Lutero así dijo una vez, y lo vuelvo a repetir. Pruébenme con la Biblia que los 10 mandamientos se quedaron con 9. No me saquen la historia, porque la única historia que demuestra que el sábado fue anulado y fue puesto el domingo es la historia católica. Y de eso hay cantidad. Solamente comiencen diciendo lo siguiente. Pregúntenlo a su maquinita de Google y díganle, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Y tráigame la respuesta, póngalo aquí. Quiero verlo. Ahí de repente dice los apóstoles, o de repente va a decir Jesús. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Ahora, después que tú recibas esa respuesta, tú vas a tener un problema. O vas a seguir siendo católico en la iglesia evangélica, o vas a tener que pensar y decir, bueno, no, este loco sí tiene razón. Tiene razón. No es posible que los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios se hayan quedado con 9. ¿Sí? Pero eso lo vas a hacer tú. Hay cientos de personas en el mundo que están despertando como yo y como otros líderes de iglesias evangélicas que lo están haciendo. ¿Sí? A ver. En la era mesiánica, ¿qué día se guardará? Isaías 66, 22 y 23 dice que se guardará el séptimo día, que es el sábado. Isaías 66 lo dice claramente. Ahí no hay dominicales, No hay dominicales, no hay católicos ahí guardando el domingo. Isaías 66, 22 y 23 dice que el sábado se guardará en el futuro. Y la pregunta es esta, interesante. La pregunta es esta, si el sábado fue anulado en Cristo, ¿acaso la sombra puede ser anulada? Las sombras todas acabaron, pero la realidad es Cristo, ¿verdad? Y si Cristo está en el futuro reino que nos ha prometido y hay un día de guardar, o sea que el sábado y Cristo no tienen que ver absolutamente nada con sombra. Todas las fiestas y sombras quedaron anuladas en Cristo. Si el sábado es una sombra de Cristo, ¿por qué se guardará en el futuro? Según Isaías 66, 22 y 23. Esto es un buen argumento. Ahora, es interesante lo que les voy a decir. Escuchen bien. Jesús un día se acercó a los judíos y les dijo que se iba a destruir Jerusalén y que ellos deberían orar para que ese día, cuando suceda, su ida no sea en sábado ni en invierno. ¿Saben por qué? Porque aunque Jesús estaba prediciendo eso entre el año 30 y el año 33, el año 70, que estaba 40 años después, que iba a acontecer eso, para Cristo le dice a sus discípulos que oren para que ese día cuando llegue no sea invierno ni día sábado, refiriéndose específicamente a una vigencia en el año 70 aún del día de reposo. Y es que las pruebas bíblicas son inmensas y las pruebas históricas también. A ver, ¿qué dice? La ley se viví por fe, la letra está por el espejo. No entiendo, o sea. A ver. Bueno, pero les hice una pregunta que nadie me ha respondido acá. Yo quiero ver una lectura por lo menos.
Quiero ver una sola lectura. La lectura, yo les hice esta pregunta, les dije, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Y les hice otra pregunta, que no veo comentarios, nada. ¿Los 10 mandamientos se quedaron con 9? O sea, piensen, si Dios escribió con su dedo 10 mandamientos, ¿por qué nosotros hoy en día nos cuidamos solamente de 9? Nosotros decimos que si violamos 9 mandamientos, si es pecado. Si es pecado no tener otros dioses, si es pecado tener imágenes, si es pecado robar, si es pecado matar, si es pecado adulterar. Pero ¿por qué sigue siendo pecado si supuestamente se fue anulado en la cruz los 10 mandamientos? O sea que, en otras palabras, lo que estás diciendo es lo siguiente. Para la mente lógica, objetiva, lo que estás diciendo es lo siguiente. Solo pecado es no violar uno, el sábado. Si yo violo el sábado, no es pecado porque está anulado. Eso es lo que entiende la iglesia evangélica. Entiende que si el sábado lo viola, no es pecado. Y que si viola 9, sí son pecados. Pero ¿por qué dice esto? Porque dice que uno, cuando dices, tú les hablas del sábado, dice, no es ley de Moisés. Y yo les digo, ¿en qué parte Moisés lo escribió? Si cuando Dios le dio a Moisés, Dios le dio escrito con el dedo de él 10 mandamientos. O sea, el primero, el mismo que escribió no mates, escribió no robes. Y el mismo que escribió no robes también escribió guarda el sábado. ¿Por qué pecado es matar y robar y no guardar el sábado no es pecado? Te pregunto, ¿por qué? Estoy segurísimo que si tú en tu iglesia evangélica, el pastor se entera de que tú has matado a alguien, te va a disciplinar de la iglesia. Si has cometido adulterio, probablemente te discipline de tu iglesia. Pero si trabajas el sábado, no te va a disciplinar, alegando de que ese mandamiento es de Moisés. Pero lo que no va a poder probar es cuando Moisés le dijo al Señor, a ver, déjame, Señor, que tú estás escribiendo 10 mandamientos, déjame a mí escribir el cuarto. Y Moisés le escribió, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás. Así entiende la iglesia evangélica. ¿O es bruta o qué? ¿Por qué ellos dicen así? Dicen que los 10 mandamientos es ley de Moisés, pero si es ley de Moisés, ¿por qué guardas 9? Y si los 10 mandamientos son de Dios, ¿por qué? ¿Y dónde está la evidencia de que se quedaron con 9? No pueden mostrarlo. Lo único que van a demostrar es que el cambio lo hicieron los padres de la iglesia y lo hizo Constantino y el Papa lo afirmó y es ley de la iglesia católica. Saludos a todos mis hermanos evangélicos que son católicos dentro de sus mismas iglesias evangélicas. Y los saludo, con cariño se los digo. Y a ustedes no les tengo que hablar pues despacito, les tengo que hablar fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué les tengo que hablar fuerte? Porque ustedes son los únicos responsables de esto, al maduro como al maduro. Y esta página de Mensaje Fiel no es una página, yo les he dicho bien, no es una página para los que recién están comenzando a estudiar. ¿Sí? A veces me dicen, ¿por qué no predicas el evangelio? Yo les digo, tenemos otras páginas donde predicamos el evangelio. Aquí garroteamos al hereje. Aquí garroteamos al que está en contra de la Biblia. Aquí le hablamos al maduro como al maduro. ¿Sí? Así que tenemos otras páginas donde predicamos el evangelio, donde les damos lechecita. Aquí metemos frijoles, aquí metemos alimento sólido. Y ahora yo se los digo en el nombre del Señor. Y no se lo voy a mandar a decir, se los digo personalmente. No podrán probar de que los 10 mandamientos se quedaron con 9. No podrán probarlo. ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Correcto, 1 Juan 3:4. Correcto. A ver, déjenme ver aquí el horario. Tengo unos 10 minutos. Sí. Muy bien. Orlando dice, discúlpame, pero no se ve nada de amor al prójimo. ¿Sabes qué? Si yo no tuviera amor al prójimo, no te estaría diciendo esta gran verdad. Te voy a decir una cosa. Para ti, matar, robar, cometer adulterio es pecado. Sí, yo porque te amo en Cristo y porque no te conozco, pero te amo en Cristo, te voy a decir, si tú no guardas el sábado, también es pecado. Así de simple, porque es ley de Dios. ¿Sí? Y si tú dices que no es pecado, tienes que demostrarnos aquí de que Dios haya quitado uno de los mandamientos y se haya quedado con 9. El único que hizo ese cambio fue la iglesia católica. Y tú eres católico, aunque seas evangélico, eres católico. Punto. ¿Por qué? ¿Por qué puso Dios el sábado? Porque quiere que lo obedezcas. ¿Y qué es pecado? Pecado es desobedecer la ley. Eso lo dice Juan 3:4, 1 Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley vigente, pues. No la ley de la circuncisión, no la ley antigua del apedreamiento, no la ley antigua
de los sacrificios, no la ley de los levitas, nada que ver con esa ley. Estoy hablando de la ley vigente. ¿Sí? Así que amor al prójimo es de engañarle, o amor al prójimo es decirle la verdad. Me disculpas, pero para mí es mejor una amarga verdad acariciar una dulce mentira. Y si tú crees que decirte la verdad no es tener amor al prójimo, pues es tu problema. Pero es mi método de hacerlo, y yo lo digo con tanta convicción y con tanta seguridad. A todos los católicos que están en la iglesia evangélica. ¿Quiénes son los católicos en la iglesia evangélica? Los que dicen, yo salí antes de la iglesia católica, antes yo transgredía los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Me hacía imágenes, me arrodillaba antes y encontré Éxodo 20 que me dice no. ¿Cuántas personas han salido del catolicismo por Éxodo 24? Han salido del catolicismo porque supuestamente estaban perdidos, idólatras, porque supuestamente estaban allí. Pero Éxodo 24 no es el único mandamiento de los 10. También es Éxodo 28, al 11, donde habla del sábado. Entonces pues, mi pregunta es, ¿has dejado el catolicismo? No, has salido para obedecer solo un mandamiento. Y que el cuarto sigue siendo católico, aunque haya salido de la iglesia católica. ¿Acaso no es así la lógica? Utiliza tus neuronas. Esta cabeza no solamente es para crear caspa, ni para crear piojos. Es para pensar. ¿Sí? Mi pregunta es, yo conozco muchísima gente católica, ex-católica, entre comillas, que dice, yo salí de la iglesia católica por Éxodo 24. ¿Así? ¿Y por Éxodo 28 qué? ¿Por Éxodo 28 qué? ¿Qué dice Éxodo 28? Acuérdate del sábado. Tú saliste de la iglesia católica, pero sigues siendo dominical, dominguero, pisoteando el sábado. ¿Quién te dio ese derecho a vos? ¿Quién te dio ese derecho? Nadie. Tú mismo. Ahora, si pecado era transgredir el segundo mandamiento, ¿qué te hace pensar a ti que no sea pecado transgredir el cuarto? La letra se vive por la fe y la letra es el espejo, dice. Claro. Lorena Castillo, amar al prójimo es decirle la verdad, aunque les duela. Yo sí se los digo en serio. Y créanme, esta página es para gente madura, para gente que va por lo menos a razonar. Y hay muchísima gente que nos escribe del alrededor del mundo, no solamente aquí, pero de diferentes países. Nos escriben cientos de mensajes diciéndonos gracias por decirnos la verdad. No sabía de este tema, lo estoy estudiando. Es cierto lo que dices, me he ido a investigar, es cierto que he encontrado con la historia, es cierto lo que tú has dicho, pero bueno, lo han hecho porque los hemos motivado a hacerlo. Y no solamente yo, son miles de personas alrededor del mundo que estamos saliendo completamente de las doctrinas que nos metió la Iglesia Católica. Así que el domingo, como Día del Señor, si te enseñan en tu iglesia, pues urgente, a salir de esas doctrinas que son católicas. Al católico no le digo nada porque el católico piensa, bueno, está bien, no está en la Biblia el domingo, pero lo dice la patrística, lo dice el magisterio de la iglesia. Bueno, ellos como son Biblia, patrística, que es en otras palabras la tradición, y el magisterio de la iglesia, ellos le creen al magisterio, le creen a la tradición, pero nosotros como evangélicos, nosotros somos solo Biblia, ¿verdad? Y con solo Biblia no vamos a poder comprobar eso. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar el sábado. ¿Sí? Dice José, Shabbat no es sábado. Bueno, en la propia Reina Valera y en cualquier traducción que no sea Reina Valera, es más, mírenme, yo le voy a dar un ejemplo. Él dice que Shabbat no es sábado. Sí, está bien. En la etimología no lo es, pero en el día es lo mismo. Les voy a dar un ejemplo, mírenme. Éxodo, háganlo con Biblia lo que voy a hacer. Éxodo 20, dice así el verso 8, mira, cuida. Acuérdate del día de reposo, dice, esta es la Reina Valera. Pero en la palabra reposo, ustedes van a ver que ahí tiene un asterisco. En todo lo que dice reposo, dice, ahí está un asterisco. Y a la parte de abajo, al pie de página, dice, aquí equivale a sábado. ¿Sí? Así dice. Ahora, si tu Biblia no trae ese asterisco, búscalo en la parte de atrás, en el glosario por lo menos, y busca la palabra reposo. Y ahí proviene del Shabbat, del hebreo Shabbat, del griego sabatón, al español sábado. Eso de que sábado no es Shabbat no es sábado, eso es simplemente una trampa lingüística. Las propias traducciones bíblicas, inclusive la Biblia católica, cuando dice reposo, mejor se ahorran la palabra y ponen sábado. ¿Sí? Y es normal, no tenemos problema con eso.
¿Y para qué vamos a hacernos problema con eso? Vivimos por Cristo y para Cristo, no para el sábado, dice. Mira, estas son, Rosalina, con todo respeto, yo te voy a decir una cosa. Nosotros no estamos hablando aquí de cristología. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Es lo mismo que yo diría, no vivimos para cometer adulterio, vivimos para Cristo. Y porque tú vives para Cristo, ¿vas a cometer adulterio? ¿Verdad que no? Y si tú vives para Cristo, ¿vas a matar? ¿Verdad que no? Y si tú vives para Cristo, ¿vas a robar? ¿Verdad que no? ¿Qué te hace pensar que si vives para Cristo, tienes que transgredir el cuarto mandamiento? ¿Ah? Estamos hablando si el cuarto mandamiento ha sido anulado. Y si ha sido anulado, muéstranos dónde está la evidencia. ¿Dónde está la evidencia bíblica? ¿Sí? Ellos piensan que porque están en Cristo tienen el derecho de violar la ley. Hablemos de los 10 mandamientos. O sea, porque estoy en Cristo, tengo que matar. Porque estoy en Cristo, tengo que robar. Porque estoy en Cristo, tengo que cometer adulterio. Porque estoy en Cristo, debo trabajar el sábado. Eso es lo que piensa la iglesia. No, el que está en Cristo ni mata, ni roba, ni comete adulterio, porque lo dice los 10 mandamientos. Y tampoco debe trabajar el sábado, porque también está dentro de los 10 mandamientos, de la ley de Dios, no la ley de Moisés. Porque esto lo escribió Dios con su dedo. Y en vez de renegar, mándame una estrella siquiera. En vez de estar renegando. A ver. ¿Qué dice? Bueno, yo hoy solamente me acerqué en Daniel 7:25, porque hay bastantes cosas que remallar allí, de estudiarla. Daniel 7:25, hablando de esto, dice que el cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. Ya les dije bien claro, con nombre y apellido, todos estos días, quién es el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño es el poder de la iglesia católica que salió de Roma. Y hago énfasis otra cosa. Otra cosa hago énfasis. Esta fue la interpretación de todos los protestantes antes del siglo XIX. Todos decían así. Lutero, Calvino, Wipler, Hus, Newton, todos decían lo mismo. Así que yo me río a carcajadas cuando me dicen, tú cuando hablas que el cuerno pequeño es la iglesia católica que salió de Roma, eso es la interpretación adventista, yo me mato de la risa. Porque digo, yo hablo con puro ignorantes. Porque acaso no se creía muchísimos años antes del surgimiento de la iglesia adventista, no se creía esto. Y hay gente que comenta solamente por comentar. A eso voy yo, a ese punto voy. Y ahora, yo quiero ir cerrando ya esta transmisión. Hablemos acerca del resurgimiento de la iglesia. A ver, el día de mañana es viernes. Dios mediante pueda transmitir el día de mañana. Yo les voy a dejar un comunicado aquí en el Facebook, el horario de la transmisión. Compartan el video. Les doy buenas noticias. La iglesia evangélica aquí en Lima está siendo formada. Estamos creciendo cada día más por puros hermanos pentecostales, dominicales, que hemos salido del engaño y de la mentira. ¿Sí? Nos juntamos de diferentes partes del Perú, de diferentes sitios, ¿sí? Pastores inclusive, hermanos que han sido capacitados por años y estudiamos, y hay personas que vienen de diferentes lugares a visitarnos, ¿sí? Inclusive de otros países han venido a visitarnos. ¿Para qué? Para saber que la obra que se está haciendo aquí es interesante. Es muy interesante, ¿sí? Pronto vamos a abrir más locales, más lugares, ¿sí? Y si tú quieres apoyar la obra que se está haciendo en Lima, apóyala la obra. A mí Dios me sustenta, pero tenemos necesidad de que tú también puedas apoyar esa obra grande que se va a hacer. Nuestro proyecto es lo siguiente. ¿Cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto es avanzar, capacitar, y gracias a Dios que ahora se nos ha abierto la puerta donde en la propia reunión de pastores evangélicos estamos hablando de estos temas, ¿sí? Y estudiando seriamente la Biblia sobre este punto. Tengo un sueño que lo voy a cumplir y lo voy a realizar. Mi sueño es mostrar a la iglesia evangélica el error que tenemos dentro de nuestras doctrinas. Y no voy a parar hasta
quemar el último cartucho. Tengo un reto en la cabeza y lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Nos estamos moviendo con una tremenda velocidad. Estamos anunciando este evangelio. Si otras iglesias que conocen esto no lo van a hacer, no me interesa. Lo queremos hacer nosotros aquí. Queremos que cuando se hable del sábado, no miren a la iglesia adventista como, ay, la iglesia adventista de los sabáticos. No, de los adventistas. No. Queremos que cuando hable del sábado diga, la iglesia evangélica también guarda el sábado. Si otros metieron herejías, ¿por qué nosotros no podemos meter la gran verdad? Si la CUNSA cambió el mundo metiendo doctrinas falsas, un hombre, ¿por qué nosotros no podemos reformar la iglesia? Y lo hacemos por amor a las personas, sin otra intención. Nuestro ministerio está siendo respaldada por Dios. Y si por Dios está siendo respaldada, pues esto no lo va a parar nadie, ni siquiera ustedes, ni con sus mensajes negativos. ¿Sí? Gente de todo el mundo va a apoyar este ministerio. Y vamos a seguir adelante. Lo vamos a hacer. Así, cuando una persona se ha determinado a hacer algo, lo tiene que hacer. Y vamos a luchar por eso. ¿Sí? Ahora, les cuento así cortito. Por 5 años yo les conté que debatí este tema demasiado. Y uno de los temas que más conozco y más refuto, no conozco ningún argumento nuevo en contra de la anulación del sábado. No conozco ningún argumento nuevo. Todos los argumentos que tú me levantes yo ya los conozco, porque los he debatido por años. Estoy plasmando, he empezado a escribir un libro PDF, ¿sí? Donde ahí voy a escribir todos los argumentos, todos los argumentos. Cómo refutar cuando alguien dice que el sábado está anulado, ¿sí? Lo voy a terminar pronto, donde ustedes van a tener ese material bien capacitados allí, para que ustedes mismos sean los mismos, porque lastimosamente las cosas que he aprendido los tengo en la cabeza, no las he plasmado, pero ha llegado el momento de plasmarlo y de poder compartir con la gente que se quiera capacitar. Va a ser un material extraordinario. Estoy pensando en un título, no sé, como preparados para afrontar defensas o algo, pero mostrar con evidencias bíblicas, históricas, con suficientes pruebas de que en realidad nunca jamás el mundo evangélico va a poder probar que los 10 mandamientos hoy en la actualidad se han quedado con 9. Eso no lo van a poder probar. ¿Sí? Betty, lo vamos a escribir recién, lo estamos escribiendo. Así que vamos a esperar unos días, terminar de escribir, luego mandarlo a la imprenta y para los que están en otros países, tal vez mediante PDF, hacerlo. Pero que el Señor los bendiga, mis hermanos. Yo les voy a comunicar si el día de mañana estamos transmitiendo en la tarde o de lo contrario será el día sábado en la noche a partir de las 7 de la noche. Yo mañana les comunico. Que el Señor me los bendiga, ¿sí? Que el Señor nos lo bendiga. Vamos a continuar con el tema sobre el surgimiento segundo del cuerno pequeño. Ya hablamos del surgimiento primero, de lo que hizo hasta hoy. Hoy vamos a hablar que una vez más se levantará. Y para eso vamos a utilizar ciertos libros de Daniel y el libro de Apocalipsis. Que Dios los bendiga. Saludos para todos. No se olviden de compartir el video en sus diferentes grupos que tengan. Bendiciones.